Con sus expectativas claras y fieles a la iglesia, en algunas de las reuniones nuestro pastor Alfonso sintió un fuerte llamado al ministerio. Fui un día a la iglesia Manantial al culto, y estando en ese culto que pues estaban celebrando el día del pastor, a mí me impactó. Yo nunca había visto esa celebración, y en medio de esa predicación Dios tocó mi corazón y Dios me llamó al ministerio de una manera tan radical. Mi llamado fue confirmado por el pastor Eduardo Cañas, quien es mi padre espiritual. Allá llegó a la iglesia Manantial en el Tejar, llegó Alfonso Quevedo, pero noté un corazón enamorado de Dios, un hombre que tenía sentido de familia. Y ahí lo comencé a conocer, después lo puse en servicios generales, lo puse a limpiar la iglesia, después lo puse a lavar baños, y ahí comenzó. Y yo era el que cuidaba la iglesia, la barría, la limpiaba. Y un día el Señor me guió a soltarlo para que ahora se levantara esa obra hermosa en Patio Bonito. La Gran Comisión empezó cuando mi madre trabajaba en Manantial de Vida Eterna, en el departamento de recepción. Vio la necesidad de formar un grupo en la casa, un grupo de oración, y hizo la solicitud con existencia del hermano Alfonso Quevedo. Llegamos a vivir a conocer este barrio. La primera impresión que yo tuve fue de rechazo. Este barrio no tenía una calle pavimentada, y era la época del racionamiento, la obra Gaviria, y veníamos pero bien con traje y todo. Y yo recuerdo que te dije, negra, a este barrio no volvemos nunca. Y se fue formando el grupo en la casa tan crecido, pero ¿cómo fue? A través de la oración, a través del ayuno, el trabajo. Aquí, en esta casa, inició la Gran Comisión a través de un grupo de crecimiento integral. Esta es la casa de Isabelita. Aquí ya las personas no cabían ni en la sala ni en las escaleras, y los vecinos del sector, impresionados por la cantidad de personas que asistían a este grupo de crecimiento. Fue algo espectacular. Dios estaba moviendo de una manera impresionante. Sin embargo, los pastores Araceli y el pastor Alfonso seguían trabajando en la iglesia Manantial de Vida Eterna como cuidadores y como aseadores, sin saber que Dios les tenía un llamado, y que ese llamado fue confirmado a través de la palabra de Dios. Fue algo impresionante lo que sucedió en este sector. Y cuando ya en la casa ya no se podía tener más personas, entonces ahí fue donde nos fuimos para otro local. Con mucha fe, la iglesia alquiló la primera bodega en obra gris. Se encontraba en este lugar. Aquí se adecuaron unas sillas en tabla con unos bloques, donde se reunían alrededor de 50 adultos y 30 niños. Aquí empezó todo también. Pero en el año 93 yo pensé seriamente en abandonar el ministerio. Sí, así fue. Fue muy duro, fue una crisis de fe. Yo recuerdo que decidí como darle un chance a Dios y dije, Señor, voy a estar esta semana en ayuno. Si tú no me confirmas que realmente me llamaste a esto, yo vuelvo a la zapatería, porque yo no quiero ver a mi familia aguantar hambre. Y en medio de ese ayuno recuerdo que lo único que sentía era hambre, y la única voz que escuchaba era comer, aunque no había mucho. Pero en medio de ese ayuno Dios me habló y me regaló ese texto que solamente recordarlo me emociona mucho. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Y esa palabra fue para mí la palabra rema. Yo le compartí esa palabra el domingo siguiente a los hermanos, y empezamos a soñar y a creer que Dios podría hacer cosas grandes con este pueblo. El miércoles 5 de agosto de 1992 llegué por primera vez
a Iglesia, Ministerio, la Gran Comisión de Colombia, Manantial de Vida Eterna, Patio Bonito en aquel entonces. Fue una reunión muy linda, 13 personas estábamos allí reunidos y en ese mismo tiempo un joven que era nuestro pastor, Alfonso Elías Quevedo, 23 años, yo tenía 24 también, inició el discipulado para el bautismo, donde la mayoría de hermanos iban para membresía y yo era el único para bautismo. El 13 de diciembre de 1992 fui bautizado en la comunidad cristiana Manantial de Vida Eterna en el barrio Tejar. Fui el primer bautizado de Iglesia, Ministerio, la Gran Comisión de Colombia. La manera en la que conocimos la Iglesia de la Gran Comisión aquí en Patio Bonito fue muy interesante. Mi esposa Noemi y yo recibimos una invitación a hacer un evento especial para niños el día 31 de octubre. En esta época la iglesia era muy pequeña, el edificio, era un garaje nomás, muy sencillo. Yo no sé cuánto pagábamos en arriendo, pero ese lugar fue la única manera de entrar al púlpito fue por atrás, entonces así fue. Pero cuando hicimos este evento para niños, por lo menos había 150 niños rellenando yo le llamo un garaje. Esa fue nuestra primera experiencia con la Iglesia de la Gran Comisión. Nosotros llegamos aquí a Bogotá con mi familia en el año 92 y empezamos a asistir al grupo de la hermana Isabelita, donde inició la Gran Comisión. Mi mamá, mis hermanos y otro grupo de creyentes fieles al Señor empezamos a adorar allí en ese lugar. Posteriormente recuerdo mucho el traslado al primer local que se arrendó, posterior segundo local, pero siempre viendo la gloria de Dios, siempre viendo hermanos adorando a Dios, siempre viendo familias siendo transformadas por el poder de Dios. Es un barrio donde dijimos que nunca volveríamos, pero el Señor tenía otro plan, tenía otro propósito y ya llevamos un poco más de 30 años, celebraremos los 30 años aquí y de verdad que hemos visto familias transformadas, familias bendecidas y familias que aman al Señor y que han entregado todo también para servirle completamente.